Desde ese momento ya comienza la clase de apuestas, así que recuerden todos prestar mucha atención, estar súper conectados con todo lo que vamos a informar esta noche y también estar preparados por si quieren hacer cualquier pregunta, la hacen por el chat. Listo, va a ser súper importante de la participación de todos los que están en este momento en línea para poder tener una clase pues para todos excelente y productiva. Listo, entonces, bueno, comencemos ya con esto. Aquí estamos en Rushbet, nos encontramos en Rushbet. Vamos a tener a Rushbet y también vamos a tener a Betplay por acá. ¿Listo, muchachos? Ok. Ok, entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a aprender es cómo podemos crear la cuenta. Perfecto. Muy básico. Aquí estamos en Betplay y Rushbet, que son las plataformas de apuestas deportivas que recomendamos porque son las que más manejan opciones diferentes de apuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son las que en las cuales más vamos a encontrar variedades de apuestas, ya prácticamente al estilo de las mejores del mundo, como por ejemplo Bet365, que se puede apostar absolutamente todo. Estas dos son las colombianas que más se asemejan a esto. Perfecto. Entonces, vámonos a crear la cuenta, que es lo más básico. Por ejemplo, aquí en BetPlay, aquí estamos dentro de la plataforma. Pueden entrar desde su celular o desde la página web también. Lo recomendable es que lo hagan desde el navegador siempre, ¿sí? Porque estas páginas tienen aplicación, pero lo recomendable es usar siempre la plataforma web, ya sea en su celular o en la computadora. Entonces, aquí estamos en la página web. Paso número 1, crearnos la cuenta. Desde aquí le vamos a dar en registrarse. Ok, aquí simplemente ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a llenar estos datos. Nos piden cédula de ciudadanía colombiana, lugar de expedición, fecha de expedición, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono móvil, contraseña. Todos esos datos los llenamos. Luego de esto le vamos a dar en registrarse y listo. Si tienen algún problema de pronto, deben rectificar sus datos, deben estar pendientes de que de pronto su teléfono celular no esté registrado con otra cuenta en Betplay. Bueno, diferentes cosas que pueden suceder. De todas formas, por ejemplo, para los miembros Gold, recuerden que cuentan con un soporte 24/7 para cualquier duda que tengan respecto a la creación de cuenta o a cualquier otra cosa. ¿Listo? En Rushbet es exactamente igual. De hecho, Rushbet es muy parecida como tal a lo que es Betplay en cuanto a las opciones, etcétera. Entonces vamos a irnos acá, entrar, registrarse. Vamos a darle clic aquí en registrarse y exactamente lo mismo. Aquí sí podemos crear un usuario. Podemos colocar correo electrónico, contraseña. Perfecto. Le damos luego en continuar. Van a pedirnos, creo que un código. En fin, la verdad también es súper sencillo, muchachos. Crear una cuenta es súper sencillo en ambas cajas de apuestas. Recuerden, estas dos son las que recomendamos: Betplay o Rushbet. ¿Listo? Ahora, comencemos como tal con las opciones. ¿Sí? Busquemos un partido de fútbol para comenzar. Para comenzar, iniciamos con lo que es el fútbol. ¿Listo, muchachos? Buscamos un partido de fútbol que se le pueda apostar de pronto, pues, que esté pronto a suceder y que podamos apostarle de una forma, digamos, que maneje la mayoría de opciones de apuesta. ¿Listo? Este es del fútbol colombiano, pero no maneja tiros a puerta. Vamos a buscar uno que sí tenga tiros a puerta para poder explicarlas absolutamente todas las opciones, muchachos. De pronto la sudamericana, no sé. De pronto sí tenga tiros a puerta. A ver. Tampoco cuenta con tiros a puerta. Es que, bueno, ustedes saben, estamos en este momento en el mes de julio y aún no hay partidos, digamos, como muy importantes. Por eso es que se nos va a complicar encontrar un partido que tenga tiros a puerta también. No sé si en la Copa Oro está manejando esto, pero no creo que esté manejando en la Copa Oro. No. Ok. De la Premier dicen por ahí, explique los handicaps. Ya lo vamos a explicar, muchachos. Vamos a explicar cómo funcionan los handicaps
en los tres deportes. Joan, bienvenido, parcero. Gracias, brother, por seguirnos. De pronto, en la Liga Argentina, de pronto. A ver, tiros de esquina, goles del jugador, goleador. Este cuenta también con goles, pero no cuenta todavía con tiros a puerta, muchachos. A ver, si quizás salen ya partidos de ligas importantes, vamos a ver si ya se le puede apostar de pronto a la fecha número 1 de la Premier o algo así. Creo que aún no salen. A ver. Hay que apostar en todos los pronósticos que nos da. Sí, la idea es apostarlos todos. Queremos a ver si. Bueno, esta es la fecha número 1. Burnley contra Manchester City. A ver si salen aquí los tiros a puerta. Falta todavía mucho, por lo que no creo que salgan. Entonces, vamos a utilizar un partido del fútbol argentino. ¿Listo, muchachos? Por ejemplo, utilizaremos este. Rosario Central contra Central Córdoba. ¿Listo? Aquí sale también goleador. Ok. Bueno, entonces, muchachos, vamos a explicar las opciones que se manejan en fútbol, baloncesto y tenis. ¿Listo? Los que estén conectados en este momento pues van a aprender absolutamente todo. Entonces, para comenzar, Lau Medina, bienvenida. Para comenzar, tenemos este partido, ¿sí? Que juega mañana a las 4:45 p.m. Vamos a aprender cómo funcionan las diferentes opciones de apuesta en este partido de fútbol. Por ejemplo, comencemos con la sección de final del partido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, aquí podemos apostar al resultado que va a haber dentro del partido. Por ejemplo, le podemos apostar a que el equipo local, que es Rosario Central, obtiene su victoria, cuota de 2.05, es decir, si apostamos 1 millón, nos ganaríamos 2 millones. ¿Ok? Podemos apostar al empate también. Con 1 millón nos pagarían 3 veces, es decir, con 1 millón ganamos 3 millones. Y también podemos apostar a la victoria del equipo visitante. En este caso nos pagarían 4 veces. 1 millón para 4 millones. Muy sencillas. Estas son las 3 opciones más fáciles que hay como tal en el fútbol, que es victoria del local, victoria del visitante y empate. ¿Listo, muchachos? En estas opciones pues sencillamente no hay pérdida. ¿Cómo funcionan? Si yo apuesto esto y el equipo local gana, obtengo la victoria. Si hay un empate, pues tiene que haber empate en el partido para que yo obtenga el acierto. Y si apuesto por el visitante, pues sencillamente tiene que el visitante ganar. ¿Listo? Ahora, vamos a la sección de total de goles. En esta sección normalmente se comprende entre más 0.5 a más 5.5 goles en la sección de más. Y de menos 0.5 goles a menos 5.5 goles. Esas son casi siempre las opciones que hay para esta sección, que es la de goles. Sin embargo, hay partidos en los cuales puede variar. Ya depende como tal de qué partido sea. Pero bueno, aquí tenemos las más básicas. Muy sencillo. ¿Cómo funciona esto? Si escogemos una opción de más, ustedes deben tener en cuenta que el punto 5 que sale después quiere decir que tiene que haber un dígito más por encima del dígito anterior al punto. ¿Sí? Me explico mejor. Si yo escojo esta opción que dice más 0.5 goles, entonces aquí ustedes, ¿cuántos goles creen que tiene que haber para que esta apuesta sea ganada? Yo sé que esto es súper fácil, pero bueno, vamos a interactuar esta noche. Más 0.5 goles, ¿cuántos goles tiene que haber? Mínimo un gol. Correcto, tiene que haber mínimo un gol para que si yo tomo esta apuesta sea ganada. Quiere decir 1 o más goles. Si hay 20 goles, también es acertada. Desde un gol para arriba va a ser apuesta ganada si yo escojo esta opción. ¿Sí? ¿En qué nos basamos? El dígito anterior al 5 es el 0. Entonces, un dígito superior al 0, ¿cuál es? El 1. Sencillo.
Más 1.5. Exactamente lo mismo. El dígito anterior al 5, ¿cuál es? El 1. Entonces, de 2 o más goles nos sirve para que el más 1.5 sea acertado. Lo mismo pasaría con el más 2.5, más 3.5, más 4.5. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo escojo el más 1.5 goles y el partido queda 1-0? ¿Qué pasaría? La apuesta sería perdida. ¿Por qué? Porque el dígito fue exactamente igual al que yo escogí. Entonces no sería como tal un acierto en este caso. Ahora, con el menos funciona exactamente igual, muchachos, pero al contrario. ¿Sí? Menos 0.5 goles, cuota de 7.50. Si apuesto, por ejemplo, 100.000, me pagarían 750.000 pesos. Es una opción que por lo visto es muy complicada que se dé, que no hayan goles en el partido, ¿sí? ¿Qué debemos mirar? Como estamos escogiendo la opción de menos, debemos mirar el dígito que está anterior al 5 y debemos buscar un dígito que sea inferior a ese número. En este caso sería el 0, un número inferior o igual al 0. Sí, que no haya ningún gol, básicamente, quiere decir esta. Ya menos 1.5 goles quiere decir que máximo puede haber un gol. ¿Sí? Menos 2.5 goles quiere decir que máximo pueden haber 2 goles. Y así sucesivamente pasa con las 3 opciones. ¿Listo? Ahora, doble oportunidad, muchachos, doble oportunidad. Tenemos aquí 3 opciones principalmente: 1x, 12 y x2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cada una de estas opciones? La sección se llama doble oportunidad sencillamente porque en esta opción vamos a tener 2 posibilidades para ganar. ¿Sí? 1x se refiere, el 1 quiere decir el equipo local y la x representa al empate. Entonces, en este caso, lo que sucedería es que estaremos apostando por victoria del equipo local o empate. Como dice acá, aquí ya dice mucho mejor Rosario Central o empate. ¿Listo? Bueno, 12 en doble oportunidad quiere decir gana cualquier equipo. ¿Sí? Esta opción de la mitad quiere decir que cualquier equipo tiene la victoria. ¿Sí? Recuerden, el 1 representa el equipo local, la X representa un empate y el 2 representa al equipo visitante. En este caso, pues tendríamos el 1 y el 2 acá, que representaría victoria del local o victoria del visitante. 2 oportunidades acá, pero un empate en este caso haría que la apuesta se falle. Cualquier opción diferente al empate sería acierto para esta opción. ¿Listo? X2 es lo mismo que 1x, pero en este caso lo que vamos a hacer es buscar que el equipo visitante gane o empate. ¿Sí? Aquí dice también por nombre Central Córdoba de Santiago del Estero o empate. Listo, que es el equipo visitante obtiene su victoria o empate. Entonces, en esta sección de doble oportunidad, lo que buscamos, lo que nos brinda la casa de apuestas es 2 oportunidades en cada una de las opciones que nos da. ¿Listo? Ahora, ambos equipos marcan gol. ¿Sí? Muy sencillo. Tenemos la oportunidad de apostar por el sí, que querría decir que ambos equipos, literalmente, que ambos equipos marquen gol para que la apuesta sea ganada. ¿Sí? Por ejemplo, desde un 1-1 nos serviría para que esta opción sea acertada. ¿Listo, muchachos? Si por ejemplo solamente un equipo marca gol y escogemos esta opción, no va a ser acierto. ¿Sí? Ahora, ambos equipos marcan, escogemos el no, entonces querría decir que máximo puede haber que un equipo marque o que ningún equipo marque. ¿Listo? La verdad, estas opciones de fútbol yo creo que ya la mayoría las entiende, pero debemos explicarlas cada una pues cada una. ¿Listo, muchachos? Ahora, pasamos a apuestas sin empate.
Sí, esta opción quizás muchos no la entienden o no la conocen. Desde aquí ya comenzamos de pronto con las opciones un poquito más complejas. Tenemos apuestas sin empate a favor del equipo local o apuestas sin empate a favor del visitante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos permite esta opción es dejar a un lado el empate, ¿sí? Como lo dice mismo en la sección sin empate. Si hay un empate en el partido, nos van a hacer devolución del dinero. ¿Listo? En esta opción, si hay un empate en el partido, nos harían devolución de nuestra inversión. Además de eso, nos dan la posibilidad de que si apostamos, por ejemplo, por esta, que quiere decir al local, querría decir que solamente la victoria de este equipo nos sirve. Si el equipo local gana, sería acierto. ¿Listo? Si hay empate, devolución. Ahora pasa lo mismo, pero con esta que es Central Córdoba de Santiago del Estero, que sería al equipo visitante. En este caso, sería victoria del visitante. Si hay empate, nos darían devolución. Entonces, para que por favor entiendan lo que significa una apuesta sin empate, quiere decir que dejamos el empate a un lado. ¿Listo? Ahora, total de goles diferenciado por equipos. Esperen que me denme un momentico, por favor. ¿Listo? Bueno, listo. Ya volví, muchachos. Una llamadita ahí importante, pero ya. Entonces, ahora pasamos a lo que son las opciones de goles por equipos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que ya explicamos cómo funcionan el punto 5, tanto en más goles o en menos goles, ¿verdad? Ahora, lo que nos ofrece la casa de apuestas es apostar solamente por los goles de un equipo, ¿sí? Por ejemplo, si apostamos solamente por el más 0.5 goles para el equipo local, que en este caso es Rosario Central, significaría que mínimo tiene que haber un gol de este equipo para que la apuesta sea acertada. ¿Listo? Si apostamos por el menos 0.5 goles, quiere decir que no puede haber gol del equipo local para que la apuesta sea acertada. ¿Perfecto? Además de eso, tenemos la misma posibilidad, pero con el visitante. Más 0.5 goles, menos 0.5 goles, y nos da la posibilidad máximo a que apostemos con el más 3 o el menos 3 en el caso del equipo local y con el más 2 y el menos 2 en el caso del visitante. La verdad, pues esta opción es muy sencilla de comprender, no creo que haya mucha complejidad. Recuerden que si, por ejemplo, alguno no entiende alguna opción que esté explicando, inmediatamente debe escribir por el chat que quiere una explicación mejor y le dejamos claro todo. Listo, muchachos, la idea de que estén ustedes conectados hoy aquí es precisamente eso. Ahora, esta sección se llama descanso final del partido. Aquí ¿qué apostamos? Apostamos por el resultado que tiene que haber en el descanso, es decir, en los primeros 45 minutos. Y además de eso, apostamos por la opción que tiene que haber al final del partido. ¿Me entienden? Entonces, aquí debemos acertar, si escogemos alguna opción de esa sección, debemos acertar el resultado de los primeros 45 y el resultado también del final del partido. En este caso, por ejemplo, para comenzar nos ofrecen doble victoria del equipo local, ¿sí? Aquí simplemente debemos basarnos en lo que son los tiempos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no importa si yo escojo esta opción, muchachos, si yo escojo esta opción, no importa si Rosario Central
al final del partido, por ejemplo, primer tiempo termina 0-0, ¿sí? Al final del partido mete un gol, gana el partido, ¿sí? Quizás muchos se pueden confundir respecto a esto, pero como en el primer tiempo este equipo no ganó, sí ganó el segundo tiempo, es decir, llegó al final del partido ganando, pero al descanso no estaba ganando, entonces la apuesta sería perdida. ¿Listo, muchachos? Si por ejemplo yo escojo esta opción de apuesta, en el primer tiempo Rosario Central marca un gol, acaba el primer tiempo 1-0, listo, primer tiempo ya ganado, pero en el segundo tiempo no pasa absolutamente nada en el partido. Quiere decir, el primer tiempo se terminó con Rosario Central arriba por un gol. Y al final del partido también se llegó con un gol arriba también. Entonces, para este caso también tendríamos un acierto. ¿Sí? Básicamente debemos acertar en el final del descanso y el final del partido. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos ofrecen Rosario Central y empate. Quiere decir, al descanso tiene que haber ganado Rosario Central y al final del partido debe el partido quedar empatado para que esta apuesta nos entre. Los goles asiáticos, ya vamos con eso, pero pues vamos por partes. ¿Listo, muchachos? Esta opción quiere decir, en el primer tiempo, Rosario Central gana, o sea, llega al final al descanso con su victoria y luego al segundo tiempo debe remontar Central Córdoba de Santiago del Estero. Es decir, es una opción bastante loca, por eso es que la cuota es tan altísima, es una cuota de 41 veces. Literalmente ustedes apuestan 100.000 pesos y les pagarían 4.100.000 porque es una cuota bastante loca. Estaremos apostando a que en el primer tiempo el equipo local gana y que luego el visitante remonta, lo cual es una cosa loca. O sea, el que acierte esto, la verdad se lleva mucha suerte. Ahora, empate Rosario Central. Quiere decir, en el descanso hay un empate en el partido y al final del partido lo termina ganando el equipo local. ¿Listo? Esta quiere decir empate al descanso, empate al final del partido. Esta exactamente igual, empate al descanso, empate al final del partido. Yo creo que esta opción pues ya le va quedando clara. La verdad pues tampoco no es muy compleja de entender. Entonces bueno, a ver, también tenemos estas opciones que nos dicen victoria del equipo local y ambos marcan, ¿sí? Ahí son opciones en las cuales solamente podemos colocar sí y no. ¿Listo? Entonces, victoria de local y ambos equipos marcan gol, ¿sí? Si ponemos sí, significa que nos serviría, por ejemplo, para esta apuesta nos serviría una victoria de Rosario Central por 2-1. Aquí ambos equipos marcarían gol y el equipo local ganaría. Perfecto. Si ponemos el no, cualquier cosa que sea lo contrario a lo que acabamos de decir nos va a servir. Es decir, por ejemplo, para esta apuesta nos sirven muchas posibilidades. Un empate a 0 goles, una victoria del visitante, por ejemplo, un 2-1 a favor del visitante, en fin. Empate y ambos marcan, por ejemplo, para esta nos servirían 1-1, paga 4.7, también es una opción que es complicada de acertar, pero que pues así mismo nos paga la plataforma de apuestas, ¿no, muchachos? Aquí ya exactamente lo mismo, muchachos. Lo de marca en ambas mitades quiere decir, para este caso quiere decir que, por ejemplo, el equipo local marca tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. ¿Listo? Esta que tenemos acá quiere decir que el equipo visitante marca tanto en el primero como en el segundo tiempo. Gol en ambas mitades. Esta quiere decir en general, es decir, que cualquier equipo de los dos que van a jugar marque gol, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo también. Básicamente quiere decir que puede haber gol de cualquier equipo en el primer tiempo, perdón, que tiene que haber gol en el primer tiempo de cualquier equipo y también
en el segundo de cualquier equipo. ¿Listo, muchachos? Aquí básicamente son las opciones en las cuales nos ofrecen la posibilidad de tomar aparte cada tiempo. Ahora, ambos equipos marcan en ambas mitades. Esta opción paga 21 veces porque la verdad está muy loca. Quiere decir, significa que, por ejemplo, nos serviría un 2x2, ¿sí? Que sería un gol del equipo local y tanto el local como el visitante en el primer tiempo, y exactamente lo mismo que suceda en el segundo tiempo, lo cual daría un resultado final de 2x2. Esto nos serviría para que esa apuesta sea acertada. A ver, margen de victoria exacto. Aquí quiere decir, muchachos, que apostaríamos por lo que sería por cuánta diferencia va a ganar cualquiera de los dos equipos, ya sea Rosario o Central Córdoba. ¿Listo? Por ejemplo, si yo escojo esta opción, yo estoy aquí apostando porque el equipo local, que es Rosario, gana por diferencia de un gol. En este caso, ¿qué nos serviría, muchachos? Un 1-0, un 2-1, un 3-2, un 4-3, cualquier resultado que quiera decir victoria del local y diferencia de 1. Lo mismo pasa con esta opción, diferencia de 2, nos serviría un 2-0, un 3-1, un 4-2, diferencia exacta. Aquí apostaremos por lo que sería la diferencia exacta de la victoria del equipo. Aquí pasa lo mismo, pero con 3, 4 más. Aquí se apostaría por que el partido queda 0-0, paga 7.50 veces. Y aquí apostaríamos por un empate con goles. ¿Qué quiere decir esto? Un 1-1, un 2x2, un 3x3. Muchachos. Ahora, la sesión de goleador. Muy sencillo. Aquí están los jugadores que posiblemente mañana sean los protagonistas en este partido, con nombre y apellido. Y lo que vamos a hacer en este caso es apostar por la actuación individual del jugador. Sí, pero solamente respecto al gol. ¿Entienden? Yo quería, obviamente, utilizar un partido mucho más conocido, ya sea de Premier League, de lo que sea, para que se vean diferentes opciones como la falta, tiros a puerta. Pero en este caso solamente salen los goles. Muy sencillo. Nombre y apellido del jugador. Aquí apostamos por si el jugador marcará, por si va a ser el primer goleador, que quiere decir que sea el primer jugador en marcar gol. Y último goleador, sencillo, último jugador que marca gol. ¿Listo? Diego, eso ya la mayoría lo sabe. Sí, yo sé que ya la mayoría lo sabe, pero son cosas que también se deben explicar. O sea, hay que explicar absolutamente todo, no solamente, digamos, lo complicado. Porque así como, por ejemplo, tú sabes cómo funciona todo este tema, o bueno, la mayoría de opciones de apuesta también, yo sé que hay muchos que no tienen ni idea. Entonces, pues para ellos también es esto, ¿entienden? ¿Cuál es el jugador? Perfecto. Aquí simplemente lo mismo de arriba, pero en este caso apostaremos porque el jugador marca mínimo 2 goles. ¿Sí? Nombre y apellido del jugador y la posibilidad de apostar por el sí o por el no. En este caso, pues solamente se puede apostar por el sí. Medio tiempo. Aquí lo que hacemos sería apostar por algún suceso que deba sí o sí entrar en lo que va a ser el primer tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, victoria del equipo local en el primer tiempo. Es esta opción de acá. 2.7. Empate en el primer tiempo. 1.97. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un empate en los primeros 45 minutos. ¿Listo? Apuesta sin empate primera parte. Por ejemplo, si escogemos esta opción, querría decir que en la primera mitad, muchachos, el equipo local tiene que ganar. Pero si hay un empate, nos harían devolución de la inversión. ¿Sí? Cualquier opción en donde quitemos el empate, pues simplemente si hay empate, es devolución de dinero. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Doble oportunidad, exactamente lo mismo de arriba, pero solamente con el primer tiempo. Ambos marcan también exactamente lo mismo de arriba, pero solamente en el primer tiempo.
más 0.5 goles en la primera mitad. Aquí serviría solamente que haya un gol, que mínimo haya un gol en el primer tiempo para que esta apuesta sea acertada. ¿Listo, muchachos? Aquí exactamente lo mismo, pero con el menos, ¿sí? Ya todo eso ya lo comprendemos, simplemente debemos basarnos en que esta sección solamente nos permite apostar en que esas cosas sucedan en la primera mitad. Listo, súper sencillo. Aquí más de lo mismo. Si un equipo marca gol en el primer tiempo, si hay un gol marcado en el periodo del minuto, desde el inicio del partido hasta el minuto 14, paga 3.60, y que no hay gol, paga 1.25. ¿Sí? Es decir, que en los primeros 15 minutos hay gol en el sí y no hay gol en el no. ¿Listo? Todo eso también es súper sencillo de apostar. La verdad, esas son opciones de apuesta que son ya que tienen que ver mucho más con la suerte. Normalmente no las tocamos en el fútbol, la verdad. Pasamos ya a los tiros de esquina, handicap, three-way, líneas asiáticas y eventos del partido. Listo, ya vamos a llegar al handicap, que es algo que yo sé que muchos quieren aprender o bueno, saber cómo funciona. Entonces ya casi que llegamos ahí. ¿Listo? Entonces, opciones de tiros de esquina. Muy sencillo. Ya sabemos cómo funciona el punto 5 en las apuestas, ¿verdad? En esta sección nos ofrecen la posibilidad, muchachos, de apostar por la cantidad de corners que van a haber en un partido. ¿Cuáles son los corners? Esto de acá, estadísticas, tiros de esquina, corners, aquí está. En este partido solamente un equipo sacó corners, que fue el que perdió, de hecho, sacó 12 corners en este caso. Aquí podemos apostar porque, por ejemplo, haya mínimo 7 corners. ¿Qué es lo que quiere decir esta apuesta? Mínimo 7 corners. Vamos a ver todo el listado para que sea todo completo. Aquí para este partido se puede apostar. Se puede apostar de que mínimo hay 7 corners hasta que mínimo hay 14 corners. Desde que máximo hay 6 corners hasta que máximo hay 13 corners. ¿Sí? Funciona exactamente igual que el punto 5 de goles, pero solamente nos basamos en la estadística de los corners. Ahora, total de corners a favor de cierto equipo. Muy sencillo, lo mismo que venimos hablando, pero solamente nos vamos a basar en las estadísticas de un equipo. Por ejemplo, si en este partido hubiéramos apostado porque Angola sacaba más de 6 corners, lo hubiéramos acertado, porque Angola sacó 12. Pero si de lo contrario hubiéramos apostado porque el equipo visitante, que se llama Mauricio, tiene nombre de colombiano, sacaba mínimo 6 corners, pues sencillamente era apuesta perdida, porque solamente, de hecho, no sacó ningún corner el equipo Mauricio en todo su partido. También estas opciones son súper sencillas, nada que complicarse. Por aquí ya comenzamos a ver los handicaps, pero antes vamos a ver esta opción que dice más tiros de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo apuesto por lo que sería que Rosario Central saca más corners, solamente me serviría si Rosario Central al final del partido en la estadística de corners suma más que el visitante. Listo, solamente eso me serviría, por lo menos que lo supere por 1. Ya, será apuesta ganada en este caso. El empate, pues obviamente es una opción mucho más complicada con el tema de corners, sería mucha suerte, la verdad, acertar una opción como esta. En este caso, lo que significaría sería que ambos equipos deben sacar la misma cantidad exacta de corners. ¿Listo? Del visitante también lo mismo, pero pues ya ustedes saben, a favor del equipo visitante. Que el visitante ya sea mínimo por 1, pero que supere en cantidad de corners al local. Listo. Ahora entramos en el primer handicap que nos ofrece esta plataforma, que sería en el caso de tiros de esquina. ¿Sí? ¿Ustedes qué tanto entienden de lo que es un handicap? A ver, quiero leer el chat. De momento yo les voy explicando. Un handicap, aquí está, para que ustedes vean qué significa handicap. Un handicap quiere decir desventaja. ¿Listo? Entonces,
nosotros podemos aquí, mediante las opciones de handicap, poder colocarle ya sea una desventaja o una ventaja para el equipo que escojamos. Por ejemplo, en este caso nos dan tres opciones. Por eso se llama three-way, porque nos dan tres opciones en este caso con el handicap de tiro de esquina. Tenemos la posibilidad de apostarle a Rosario Central 1-0 a favor del equipo local. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si ambos equipos, lo que estamos haciendo es darle un corner adicional desde el inicio del partido a Rosario Central, que es el equipo local. ¿Qué buscamos acá? Que al final del partido, con la ventaja que le estamos dando a este equipo, termine sacando más corners el equipo local. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo hago esta opción que paga 1.25, ¿sí? 25% de la inversión, y en el partido sacan exactamente la misma cantidad de corners, lo que pasaría es que la apuesta sería ganada. ¿Por qué? Porque este corner, este 1-0 que le dimos además desde el inicio del partido, desde antes del partido, se sumaría y al final ganaría Rosario Central por un corner a favor, que sería el handicap que le colocamos desde antes de que el partido comenzara. ¿Sí comprenden hasta ahí lo que sería ese handicap? No, muchachos, por favor, me comentan por el chat si sí les queda claro lo que les quiero transmitir de lo que es un handicap. Si pongo empate en esta opción de 1-0, solamente nos serviría, muchachos, que Rosario Central saque un corner por encima, que saque exactamente un corner por encima del equipo visitante. Sí, por ejemplo, que Rosario saque 10 corners y que Central Córdoba saque 9. ¿Qué pasaría acá? Le sumaríamos, que Rosario saque 9 corners y que Central Córdoba saque 10. ¿Sí? ¿Qué pasaría acá? Le sumaríamos este 1-0 a Rosario Central y sacaría 10 corners con el handicap que le pusimos desde antes del comienzo del partido. 10 corners de Rosario contra 10 corners de Central Córdoba, queda un empate en corners del partido. ¿Pero por qué se dio el empate? Por el handicap que yo le puse desde antes. Entonces, básicamente, así es que se juega con un handicap, muchachos. Lo que hacemos es, ya sea colocarle una ventaja o una desventaja al equipo que escojamos. ¿Sí? Y aquí nos dan el resultado, que se debe dar colocando el handicap que escogemos. ¿Sí? En este caso, empate, handicap, creo de esquina three-way, comienza 1-0 a favor del local. Solamente nos serviría que el visitante saque un corner más por encima para que, sumándole uno más al local, quede en empate la estadística de corners. ¿Sí? Lo mismo pasa en este caso, pero con el visitante. Por ejemplo, en base a lo que ya les expliqué, quiero que ustedes me cuenten por el chat cómo sería una victoria para esta apuesta. A ver, si alguien se atreve a comentar. Si yo escojo esta apuesta que dice Central Córdoba, Santiago del Estero, handicap tiros de esquina three-way, comienza 1-0 a favor de Rosario Central. ¿Cómo sería un acierto si yo escojo, por ejemplo, esta opción de apuesta? A ver, los leo. A ver, dice Carlos, Central Córdoba tiene que ganar por 2 corners a favor. Ok, entonces, por ejemplo, Carlos nos da el escenario de que, por ejemplo, Central Córdoba saca 6 corners. Sí. Central Córdoba saca 6 corners. Rosario saca 4 corners, que es la opción que nos da Carlos Camacho. Le sumaríamos uno más a Rosario, tendría 5 corners contra 6 de Central Córdoba. Aún así, Central Córdoba seguiría superándolo, ¿sí?, en corners, lo cual daría esta apuesta acertada. Es decir,
Carlos Camacho entendió cómo funciona un handicap. Ya, Carlos ya sabe cómo funciona un handicap. Así es básicamente lo que sería un acierto si yo escojo, por ejemplo, esta opción. Ahora, lo mismo pasa en las diferentes opciones que tenemos aquí, pero ya aquí estaremos solamente jugando con el equipo visitante. Por ejemplo, 0 por 1. Si escojo esta opción, aquí Rosario tendría que mínimo superar al visitante por diferencia de 2 corners a favor, es decir, 6 corners a favor de Rosario contra 4 que saque de Central Córdoba. En este caso sería un acierto si yo escojo esta opción de apuesta. ¿Entienden? Básicamente, ¿qué me quiere decir esto? Rosario Central saca mínimo 2 corners o más que Central Córdoba, ¿sí? Esa sería una traducción mucho más fácil de comprender para lo que es esta opción. ¿Sí? Si yo escojo un empate con el 0 por 1, quiere decir que Rosario Central tiene que superar por un corner nomás, solamente por un corner exacto, al visitante para que esta estadística de corners quede en empate y mi handicap se acierte. ¿Sí? Lo mismo sucede con esto. Local diferencia mínima de 3 corners para que sea acertada. Local diferencia mínima de 4 corners para que sea acertada. 5 y 6. Listo. Ahora, vámonos con otro handicap más, que es el handicap three-way con el resultado. ¿Sí? Exactamente, muchachos, lo mismo de arriba, pero en este caso lo que va a suceder es que, por ejemplo, yo voy a apostar ya por lo que va a ser el resultado final. Si yo escojo esta opción, por ejemplo, le daríamos desde el inicio del partido 2 goles a favor a Rosario Central, ¿sí? Si el partido queda empatado, le sumaríamos 2 goles que le dimos mediante este handicap y Rosario se llevaría su victoria, lo cual sería un acierto para lo que sería esta opción de apuesta. Si yo pongo empate, básicamente quiere decir que tiene que hacer una diferencia de 2 goles Central Córdoba para que este handicap sea acertado. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Porque si Central Córdoba gana por 2 goles, le sumaríamos 2 goles a Rosario Central, que es lo que nos brinda este handicap, y al final el resultado sería un empate, lo cual daría que esta apuesta sea ganada. Listo, aquí pasa exactamente igual. Pero, por ejemplo, quiero que alguien me comente por el chat cómo sería un acierto para esta opción. ¿Qué dice? Handicap three-way a favor de Rosario Central. Comienza 0 por 1 ganando Central Córdoba. ¿Sí? Por ejemplo, díganme un resultado para ese partido que se juega mañana, en el cual si yo pongo esta opción, si yo le apuesto 100.000 a esta opción, sería un acierto para ese handicap three-way. 0-0, dice José. No, José. Con un 0-0 no sería acertado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que Rosario Central gane. Lo que buscamos es que al final Rosario Central gane y le estamos dando un gol de ventaja al visitante. ¿Entienden? Entonces, si hay empate, pues quedaría por un gol arriba Central Córdoba. Entonces ya sería apuesta perdida. ¿Sí? Local 3, visita 2. Tampoco sería apuesta ganada. Una victoria por diferencia de un gol del equipo local. Para esta apuesta sería apuesta perdida. ¿Por qué? Recuerden, le estamos dando un gol de ventaja al visitante, muchachos. Ahora, por ejemplo, si quedan 1-0, por ejemplo ahí, 1-0 a favor del local. Le colocamos un gol al visitante. ¿Cuánto sería al final el resultado? Pues un empate. Sería 1-1, lo cual haría que la victoria de Rosario no se diera y sería una apuesta perdida. Los que están por ahí comentando el 1-0 están todos mal y aún no han comprendido cómo funciona este handicap. La que comentó o el que comentó 3-1 y 2-0 está correcto. Este parcero ya comprendió cómo funciona este handicap. ¿Listo, muchachos? ¿Qué me serviría para que esta apuesta sea ganada? Muy sencillo.
Mínimo que Rosario gane por diferencia de 2 goles. ¿Por qué? Por ejemplo, con una victoria de 2-0 de Rosario, sería un 2-1 al final con el handicap. Aún seguiría obteniendo su victoria el equipo local, lo cual daría un acierto para esta apuesta, que paga 4.10. Básicamente, local debe tener una ventaja de 2 goles al final del partido. Sí, exactamente eso traduce esta apuesta. Si colocamos esta, significa que nos serviría un empate o una victoria del equipo visitante. Yo creo que debe pagar exactamente igual que el gane empate. Perdón, perdón. Yo me confundí aquí con la explicación, ¿sí? Lo que significa esta apuesta es que le daríamos un gol de ventaja al equipo local. Pero, si por ejemplo gana por un gol, el local al final sería un empate, lo cual daría que esta apuesta sea perdida. Si por ejemplo hay un empate 0-0, muchachos, le daríamos un gol ya de ventaja al equipo visitante y esta apuesta en este caso sería con un empate acertada. Si el equipo visitante gana por un gol de ventaja, por ejemplo 0-1, le sumaríamos uno más del gol de ventaja que ya le dimos desde antes y sería acertada. Sí, por ejemplo, para esta opción, muchachos, lo que nos sirve básicamente es que haya un empate o que el equipo local simplemente gane y ya está. ¿Listo? Listo, entonces bueno, muchachos, así es básicamente como funcionan los handicap. Aquí está lo mismo, pero con la segunda mitad, con la primera mitad, etcétera. Ahora vámonos a lo que son las líneas asiáticas. Bueno, aquí pasa algo muy peculiar y es que aquí nos dan la posibilidad de apostar por de pronto un más o un menos, pero sin el punto 5. Yo sé que muchos se han preguntado por qué es que las líneas asiáticas a veces pasan que yo apuesto y que no sale un punto 5. Entonces, ¿qué significa eso? Muy sencillo. Si yo, por ejemplo, escojo esta opción que dice más 1 sin el punto 5, solamente más de 1, ¿qué quiere decir acá, muchachos? Si hay un gol, no, perdón, si no hay goles en el partido, la apuesta se pierde. Si hay solamente un gol en el partido, la apuesta sería nula, sería devolución de dinero. ¿Por qué? Porque estamos apostando porque hay más de uno, pero si hay uno, nos hacen devolución de nuestra inversión. Nos sirve para esta opción que haya mínimo 2 goles, con la seguridad, bueno, con el seguro que nos brinda esta línea asiática llamada total asiático, que si solamente hay un gol, no perdemos tampoco. Pasa lo mismo con el más 2, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría, muchachos, si en este caso el partido queda 3-0? ¿Qué pasaría acá? Con este total asiático más de 2. ¿Qué pasaría ahí si el partido queda 2-0? A ver. Se gana. Sí, así es. Se gana. Pero, ¿qué pasaría si el partido queda 2-0, por ejemplo? Si el partido queda 2-0 y yo escogí este más de 2 total asiático, que paga 1.80. Se pierde, dice Carlos. Se gana. No. Si el partido queda 2-0, ¿qué pasaría acá? Se anula, se anula. Ok, perfecto. Se anula. Exactamente. Así funciona el total asiático en los handicap asiáticos con los más o con los menos que no tienen el punto 5. Exactamente pasa lo mismo si yo escojo el menos 2. Por ejemplo, aquí con el menos 2, si hay 3 goles, perdemos la apuesta. Pero si hay 2 goles exactos, nos hacen devolución de dinero. ¿Listo, muchachos?
Bueno, ahora pasamos a los handicaps decimales. Este handicap es quizás un poquitico más complicado de comprender. ¿Listo? Pero bueno, vamos a prestar mucha atención para poder comprenderlo. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, si yo apuesto a esta opción que es menos 0.5 de Rosario Central, handicap asiático, es exactamente igual que su victoria. Vean eso que debe pagar lo mismo. Victoria paga 2.05. Bueno, paga de hecho un poco menos, pero es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Porque yo ahí estoy apostando a que al final del partido yo le voy a quitar un 0.5 a Rosario. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si el partido queda 0-0 y yo le quité ese 0.5, al final sería derrota. Sí, sería derrota para Rosario, lo cual daría que esa apuesta sea perdida. Pero si el partido queda 1-0, yo le quitaría ese 0.5 y al final Rosario ganaría por 0.5 goles. Si yo escojo esta opción de apuesta, lo cual sería un acierto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, escojo esta opción que dice menos 0.25? Está acá. A ver, está acá, muchachos. Con esta opción también necesitamos, para poder ganarla completamente, o con esto, para poder ganar esta apuesta completamente, necesitamos sí o sí la victoria de Rosario. Pero si Rosario Central, por ejemplo, hay un empate, ¿sí? Por ejemplo, si hay un empate, solamente perderíamos el 50%, me parece, el 50% de la apuesta, ¿sí? Si ustedes apostaron, por ejemplo, 100.000, perderían 50.000 y los otros 50.000 serían nulos. Con un empate, si escogemos esta apuesta. Si ya escogemos esta de acá, que dice menos 0.75, es exactamente igual, ¿sí? Pero en este caso sí necesitamos que Rosario gane por diferencia de 2 goles. Sin embargo, si solamente gana por diferencia de un gol, nos darían devolución de la mitad de nuestra inversión, ¿sí? Por eso fue que yo les dije que quizás esta opción era un tris más complicada de comprender. Sin embargo, pues es muy sencillo. Estos decimales, cuando salen menos 0.25 o menos 0.75, nos dan la posibilidad de que perdamos solamente la mitad de la inversión. Muchachos, y ya para finalizar con las opciones de fútbol, tenemos estas de acá que dice eventos del partido. Victoria de Rosario con la portería 0, pues cualquier victoria que sea del equipo local, dejando la portería sin ningún gol. Victoria del visitante con la portería 0, tal cual lo mismo, pero a favor del visitante. Ok. Todas estas opciones también son muy fáciles de comprender. De hecho, pues la misma descripción creo que explica todo, ¿sí? Entonces, digamos que estas opciones las vamos a dejar ahí. Y de inmediato nos vamos a explicar las opciones que existen en tenis. Muchachos, pero antes de eso, vamos a buscar un videito por acá para que ustedes entiendan cómo funciona el tenis. Un videito muy cortico, la verdad, para que todos vean. Ok. Vean por favor este video completico para que sepan cómo funciona el tenis. ¿Listo, muchachos? Cómo se gana, cómo se pierde, cómo se hace un punto en tenis, etcétera. Si un jugador logra ganar 6 games con una diferencia mínima de 2 games, logrará ganar un set. Reglamento general del tenis. Ok. Este es un rectángulo y ahora esto es una cancha de tenis. La cancha de tenis es un rectángulo de 23.77 metros de largo por 8.23 metros de ancho. La cancha está dividida en su mitad por una red suspendida con una altura en su parte central de 0.914 metros y en sus extremos tiene una altura de 1.07 metros.
Las líneas de la cancha. Las líneas que encontramos en la cancha de tenis son las siguientes. Líneas de fondo. Son aquellas que se encuentran más alejadas de la red, es decir, en los extremos de la pista. Líneas de saque. Son las líneas que cruzan la pista perpendicularmente a ambos lados de la red. Líneas centrales de saque. Son las líneas que parten desde el centro de la red y se unen con las líneas de saque formando una T. Líneas laterales. Se encuentran a ambos lados de la pista, son las más largas de todas y se dividen en líneas laterales para individuales y líneas laterales para dobles. Marca central. Es una pequeña línea que se encuentra situada en el centro de la línea de fondo que marca el límite para ejecutar el saque. El tenis es un deporte que puede ser jugado entre 2 o 4 personas, es decir, se juega de forma individual 1 contra 1 o en parejas 2 contra 2. Para iniciar el partido, desde el lado derecho de la cancha una persona sirve y la otra recibe. Cuando el jugador que sirve golpea la pelota, tiene que dirigirla desde el lado derecho de su cancha hacia el lado derecho de la cancha contraria. Si no logra colocar la pelota en el lugar mencionado, esto es llamado falta. 2 faltas equivalen a una doble falta, lo que equivale a un punto para el jugador oponente. Un partido de tenis está compuesto por sets, los cuales se subdividen en games y estos se subdividen en puntos. La puntuación de los juegos se marca así: 15, 30, 40 y game. Pero si tú y tu oponente llegan a marcar 40 puntos, esto es llamado deuce. A partir de ahora es necesario 2 puntos más de forma consecutiva para ganar el juego. En el siguiente game, el jugador que servía pasa a recibir y el que recibía pasa a servir. El área de juego en singles o individual es esta, y el área de juego para dobles es esta. Si un jugador logra ganar 6 games con una diferencia mínima de 2 games, logrará ganar un set. Los encuentros de tenis pueden ser jugados al mejor de 3 sets o al mejor de 5 sets. Como lo mencionábamos, un set está compuesto de 6 juegos. El jugador que consiga llegar a dicha cifra con diferencia de 2 juegos ganará el set. En caso de que 2 jugadores lleguen al marcador de 5-5, para conseguir el set, uno de ellos deberá ganar los 2 juegos siguientes. De disputarse los 2 juegos siguientes que antes mencionábamos y persistir con 6-6, se deberá jugar un tiebreak. Esta ha sido una explicación breve sobre lo que es el reglamento general del tenis. Espero que les haya gustado. Bueno, muchachos, entonces, ya ahí básicamente ustedes conocieron. Espero que hayan entendido muy bien cómo es que de pronto se obtiene una victoria, se obtienen los puntos, cómo se compran los games, los sets, etcétera, en tenis. Antes de como tal comprender las opciones de apuesta, pues quería que ustedes vieran un poquito, un video muy básico de lo que es el reglamento para que entiendan cómo es que el jugador obtiene su punto. Y vamos a ver de pronto un partido que haya sucedido reciente. Por ejemplo, el de Hurkacz contra Djokovic, vamos a tenerlo ahí como un ejemplo. Y vamos a irnos en este caso a Rushbet, ¿sí? Recuerden que tanto Rushbet como Betplay manejan exactamente las mismas opciones de apuesta. De hecho, la plataforma es muy parecida. Un partido de mañana de tenis, vamos a verlo. Un partido así de Wimbledon que tenemos para mañana. En vivo y próximos. Grand Slam. Ok, tenemos Sinner contra Safiullin, ¿sí? Y Rublev contra Djokovic. Vamos a entrar a este partido. Entonces, para comenzar, las primeras opciones que debemos comprender, muchachos, van a ser muy sencillas, muy parecidas, bueno, exactamente iguales que victoria, empate o victoria del visitante en fútbol. Pero en este caso, escogemos por el nombre del jugador. Esta opción de apuesta quiere decir victoria de Jannik Sinner. Esta opción quiere decir victoria de Roman Safiullin. Obviamente evidenciamos que para mañana el favorito es Sinner, cuota de 1.16. Ahora pasamos al mercado de total de juegos, ¿sí?
Recuerdan el video que acaban de ver, ¿verdad? Los juegos, ¿cuáles son? El total de juegos son estos que hay en cada set. Por ejemplo, aquí hubieron 6 juegos de Sissipas contra 3 de Eubanks, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuántos juegos hubieron? 9 juegos. 6 más 3 da 9 juegos. Entonces, aquí vamos sumando. 9 juegos. En este caso, 6 más 7, ¿sí? Vamos a verlo por acá. Llevamos primer set, 9 juegos. Ahora, 6 más 7. Ok. Ahora, 6 más 3, 9. Y 2 de 10 al final. ¿Sí? ¿Por qué 10? 6 más 4 y 6 más 4. Entonces sería al final 19 juegos más que hubieron en el partido. Este partido tuvo un total de 41 juegos. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera escogido esta opción de más 30.5 juegos, pero para este partido la apuesta hubiera sido ganada por mucho, porque recuerden, hubieron un total de 41 juegos. ¿Listo? La apuesta en este caso sería ganada por mucho. ¿Sí? Básicamente, pues ya saben ustedes, los juegos son los que se evidencian acá dentro de cada set. ¿Listo? Los juegos del tiebreak suman, no, porque esos son puntos. Recuerden que los puntos son muy diferentes a un juego, ¿sí? El tiebreak suma como tal un juego más en total. Si por ejemplo aquí que hubo tiebreak, quedaron 6 por 6 más 1, que es el tiebreak, ya sea en ese caso a favor de Rune o a favor de Dimitrov. ¿Listo? Ok, entonces este es el mercado de los juegos. Podemos apostar de un más 29.5, más 33, etcétera. Por ejemplo, para el partido de mañana, si apostamos esta opción, ¿sí? Básicamente estamos apostando por un partido con mínimo 3 sets y 3 sets con hartos juegos, ¿sí? Recuerden, simplemente buscamos el resumen del partido, miramos por acá y aquí podemos evidenciar cuántos juegos están como tal sucediendo dentro de ese evento. Lo mismo sucede, pero con el menos. Muy sencillo, si por ejemplo colocamos un menos 34.5 y hubiera sido un partido como el de Eubanks contra Tsitsipas, ¿qué hubiera pasado? Pues claramente la apuesta sería perdida porque hubieron 41 juegos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué opción nos hubiera servido para un partido como el de Eubanks contra Tsitsipas? Esta. Desde esta nos hubiera servido, ¿sí? En total, 41 juegos. Yo escogí menos 41.5. Ese punto 5 nos daría el acierto, ¿sí? Porque exactamente hubieron 41, pero el punto 5 nos daría el acierto con el menos. Este, obviamente también, ese también, pero el menos 40.5 se perdería exactamente por un juego por encima. ¿Listo? Entonces así básicamente es como funcionan los juegos en tenis. Ahora seguimos por acá. Total de juegos ganados por cierto jugador. En este caso, por ejemplo, escojamos esta opción que es a favor de Jannik Sinner. Sí, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de cuenta que en lugar de Jannik Sinner dice Eubanks. ¿Sí? Entonces, supongamos que apostamos por más 20.5 juegos a favor de Eubanks, ¿sí? Entonces, ¿cuáles juegos vamos a sumar? Solamente los que haga Eubanks, solamente estos, solamente esta fila de acá, ¿sí? En este caso, 10, 16, 19 y con este 6 que tuvo en el quinto set, ya la apuesta sería ganada, ¿sí? Serían 25 en total, ¿no? 10, 16, 19 y 6, 25 juegos a favor de Eubanks, que si yo hubiera apostado por un más 20.5 juegos a favor de Eubanks en este partido sería un acierto, ¿sí? Creo que pues eso está muy
muy fácil de comprender. Si quizás alguien no entiende, pues simplemente pregunta por el chat. Lo mismo hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de que yo hubiera apostado el menos 20.5, ¿sí? En este caso, si yo hubiera apostado un menos 20.5 juegos de ganados por Eubanks, en un partido como este se hubiera perdido. Sí, Eubanks, recuerden, tuvo 25 juegos ganados, lo cual haría esta apuesta perdida. ¿Sí? También súper sencillo. Total de sets. Ok, estamos en Grand Slam, lo cual hace que sea el mejor a 5 sets, que fue una de las opciones que pusieron dentro del video, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, escojo esta opción que dice más 3.5 sets, quiere decir que básicamente lo que yo busco es que hayan como mínimo 4 sets. Muy sencillo. Basémonos en el partido que jugó Hurkacz contra Djokovic, un partido que fue con muchísimos juegos, muy parejo. El tiebreak suma un juego al ganador. Sí, así es. Un tiebreak ganado suma un juego más para el ganador del tiebreak. Perfecto. Entonces, muchachos, más 3.5 sets. Yo necesito que mínimo hayan 4 sets en el partido. Si yo hubiera tomado esta apuesta para este partido de Hurkacz contra Djokovic, sería una apuesta ganada, muy obvio. 3 más 1, 4 sets, más 3.5 sets, apuesta ganada. Pero si yo hubiera puesto menos 3.5 sets para este partido, pues sería apuesta perdida. ¿Por qué? Porque hubieron 4 sets. ¿Cuáles son los sets? Los que aparecen acá, en la primera fila. ¿Listo? Los que aparecen acá son los que se llaman sets. Que normalmente máximo, si es un torneo normal, máximo un jugador va a poder llegar a 2. Pero en este caso, pues, como es un Grand Slam, máximo el jugador puede llegar a 3 sets ganados. ¿Listo? También algo súper sencillo. Por ejemplo, esta opción que dice más 4.5 sets. Más 4.5 sets en este partido se hubiera fallado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubieron 4 sets exactos. El menos 4.5 sets en ese partido se hubiera ganado. ¿Por qué? Porque hubieron 4 exactos. Pero por ejemplo, en el partido de Eubanks contra Tsitsipas, esta opción sí se hubiera ganado, que es básicamente la que hay mínimo 5 sets. John Jairo, ¿cómo estás, brother? Bienvenido. Ahora, entramos a lo que es una opción que usamos bastante, que son los handicap. Handicap en tenis. ¿Cómo funciona un handicap en tenis, muchachos? A ver. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Colocar ya sea una ventaja o una desventaja a favor o en contra del jugador que escojamos. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo de cuenta que en lugar de Sinner dice Eubanks. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera escogido esta opción que dice Eubanks menos 2.5 handicap de sets, ¿qué me quiere decir esto? Esto básicamente me quiere decir que Eubanks tenía que ganar el partido sí o sí por diferencia mínima de 3 sets, ¿sí? Porque recuerden, le estamos quitando menos 2.5 desde el inicio del partido en sets. Solamente una victoria por 3-0 no serviría para que la apuesta sea ganada. Nos vamos al partido y Eubanks hizo 3 sets, pero Tsitsipas hizo 2 también, lo cual haría que si hubiéramos escogido esta opción, se hubiera fallado, ¿verdad? Ahora, handicap de sets menos 1.5, quiere decir que Eubanks tenía que ganar por mínima diferencia de 2 sets. Es decir, me servía un 3-1. El partido quedó 3-2, lo cual me daría una apuesta perdida en esta ocasión también. El más 1.5 a favor de Eubanks quiere decir que Eubanks básicamente tenía que ganar mínimo 2 sets. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Eubanks ganaba 2 sets, Tsitsipas lo máximo que podía ganar es por una diferencia de un set. Y si le sumamos a esa diferencia de un set, solamente un set, este más 1.5, el 0.5 daría la victoria para Eubanks, ¿sí? Lo cual haría que la apuesta hubiera sido ganada si, por ejemplo, yo hubiera escogido esta opción para ese partido de Eubanks
y Eubanks hubiera perdido 2-3. ¿Sí? Esta opción de más 2.5 handicap de Seps quiere decir que el jugador al cual yo le ponga ese handicap debe ganar como mínimo un set. ¿Sí? Digámoslo así, en una traducción mucho más sencilla, muchachos. Esta opción quiere decir, ya pues, como tal entrando en lo que es el partido real. ¿Sí? Esta opción, ¿qué quiere decir? Victoria de Jannik Sinner, perdón, que Sinner gana al menos un set. Sí, es exactamente lo mismo. Esta opción, ¿qué quiere decir? Que Sinner gana al menos 2 sets. ¿Sí? Esta opción, ¿qué quiere decir? Victoria de Sinner mínimo por diferencia de 2 sets. Es decir, me sirve un 3-0, máximo un 3-1. Esta opción, ¿qué quiere decir? Sí o sí victoria de Sinner 3-0. Nada más me sirve acá. ¿Listo? Ahora, nos vamos a exactamente lo mismo, pero con su rival, que en este caso es Roman Safiullin. Esta opción, pues recuerden que si esta que quería decir que Sinner ganaba un set, esta quiere decir que Safiullin gana como mínimo un set, esta quiere decir que Safiullin gana como mínimo 2 sets. Está bastante alta porque es complicado que este jugador gane 2 sets mañana. Esta quiere decir una victoria de Safiullin mínimo por diferencia de 2 sets. ¿Sí? Lo mismo que Sinner, pero a favor de Safiullin. Y también esta quiere decir sí o sí un 3-0 a favor de Safiullin. Handicap de juegos. Ok. ¿Cuánto falta todavía? Ya falta muy poco por acá. Y ya pasaríamos a lo que es baloncesto. Handicap de sets. Perdón, handicap de juegos, ¿verdad? Estamos en handicap de juegos. ¿Qué está acá? Aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar la diferencia de juegos que hay entre un jugador y otro. Por ejemplo, si yo escojo esta opción, que es la que me recomienda la casa de apuestas, la clase va a quedar grabada, claro que sí. Ustedes pueden volver a verla ahorita en Twitch, ¿vale? Entonces, muchachos, si yo escojo, por ejemplo, esta opción que me dice handicap de juegos menos 5.5, es decir, un handicap negativo que le estamos poniendo a Jannik Sinner, quiere decir que mínimo Sinner debe ganar mañana por diferencia de 6 juegos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a mirar cómo estuvo el partido y vamos a mirar cuánta diferencia hay en los juegos que ganó un jugador y que ganó el otro. Por ejemplo, ya dijimos que Eubanks ganó 25 juegos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos juegos ganó Tsitsipas. Ganó 18 más 4 más 4. Ganó 26 juegos. Vean que esto puede ser bastante llamativo, porque incluso un jugador que pierda puede ganar perdón. Voy a verificar esto que acabo de decir. Eubanks en total en este partido ganó 25 juegos contra 26 que ganó Tsitsipas. Por ejemplo, en este caso, el jugador que perdió ganó más juegos. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque cuando Eubanks perdió por mucho más ventaja que cuando Tsitsipas perdió. ¿Sí? Por ejemplo, este set que lo ganó Tsitsipas ganó por diferencia de 3 games. Aquí también. Mientras que Eubanks ganó en un tiebreak y ganó cada set que ganó al final del partido lo ganó por diferencia de 2 juegos. Entonces vean eso, que el perdedor incluso ganó más juegos, ¿sí? En este caso, lo que buscamos, por ejemplo, aquí es que Sinner, si escogemos esta opción, gane mínimo por diferencia de 6 games. Nos serviría, por ejemplo, un primer set con una victoria de Sinner de 6-4. Por ejemplo, ¿no? Una triple victoria en sets, es decir, un 3-0 a favor de Sinner. En cada set, Sinner gane 6-4, nos daría una ventaja total de 6 juegos a favor de Sinner. Exactamente una ventaja de 6 juegos, ¿sí? Ese sería como tal un escenario en donde esta apuesta sería ganada. ¿Ya, muchachos?
Un triple 6-4 a favor de Sinner nos daría que esta apuesta será ganada. ¿Por qué? Sería 6 juegos por encima de ventaja de Sinner sobre Safiullin y daría que esta apuesta sea ganada. Pero por ejemplo, si gana 6-4 Sinner, primer set, segundo set 6-4 otra vez Sinner, y en el tercer set lo vuelve a ganar Sinner, pero lo gana en tiebreak, es decir, 7-6, esta apuesta será perdida. ¿Por qué? Le sacó solamente 5 juegos de ventaja, lo cual no nos sirve para lo que buscamos, ¿sí? En el caso del más, lo que hacemos es lo mismo, sumar esa cantidad de juegos al total de juegos que va a tener Safiullin para que esta apuesta sea ganada. Por ejemplo, un triple tie, un 3-0, victoria de Sinner mañana 3-0, pero que en los tres sets haya tiebreak, ya daría que esta apuesta sea ganada. ¿Por qué? Le sacaría una ventaja de 3 juegos en total a Safiullin, pero a fin de cuentas Safiullin ganaría sencillamente porque le dimos una ventaja de 5.5 juegos al inicio del partido. 3 menos 5, pues aún gana Safiullin. También nos entraría, por ejemplo, en la suposición de que Sinner gane el primer y segundo set por diferencia de 2 juegos y que en el tercer set también lo gane, pero en tiebreak. Sería en total 5 juegos de ventaja de Sinner sobre Safiullin, pero el punto 5 nos salvaría para que esa apuesta sea acertada. ¿Listo, muchachos? Entonces creo que ya ahí quedó claro cómo es el handicap en tenis. Apuesta de set. Pues la verdad, eso sí es bastante lógico de entender, ¿no? Simplemente 3-0, 0-3. Pues la verdad, aquí apostamos al resultado en sets. Exacto, ya muy sencillo. Safiullin gana al menos un set, pues quiere decir exactamente lo que dice ahí, que por lo menos gana un set, sí o no. ¿Sí? Lo mismo con Sinner. Aquí, número total de tiebreaks. Aquí apostamos por si va a haber o no un tiebreak en el partido, ¿sí? Si escogemos esta opción, más 0.5 tiebreaks, sí o sí, en el partido tiene que haber un tiebreak. ¿Sí? Por ejemplo, en el partido que miramos hubo exactamente uno. Si hubiéramos tomado esta opción para el partido de Eubanks contra Tsitsipas, sería apuesta ganada. Si hubiéramos tomado esta opción para el partido de Eubanks contra Tsitsipas, sería apuesta perdida. Muy sencillo. Quiere decir, hay un tiebreak, quiere decir, no hay ningún tiebreak. ¿Listo? Ahora nos vamos a lo que son los sets, muchachos. Set 1, victoria de Sinner en el set 1. Muy sencillo, victoria de Safiullin en el set 1. Set 2, exactamente igual, pero con el set 2. Ahora pasamos al total de juegos. Ok, esta opción también es una que nos gusta muchísimo y es el más 9.5 juegos. Aquí lo que buscamos es la cantidad de juegos exactos en el primer set. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiéramos tomado esta opción que dice más 8.5 juegos en el primer set, en este partido se hubiera ganado. Hubo 6 más 3 igual a 9, más 8.5 supera el 8, es decir, apuesta ganada en esta ocasión. Pero si hubiéramos tomado el más 9.5 del que les hablaba, para este partido se hubiera perdido. Primer set quedó 6-3, 9 juegos en total, más 9.5, apuesta fallada. ¿Listo, muchachos? También súper sencillo. En el menos, pues exactamente lo mismo, pero con menos. Básicamente, solamente debemos mirar los juegos en el primer set y en base a eso podemos entender estas opciones de apuesta. Aquí lo mismo, pero con el set 2. Handicap de juegos, también exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este caso, si escogemos esta opción, quiere decir que mínimo Sinner debe ganar por diferencia de 2 juegos en el primer set, lo cual sería también lo mismo que decir que Sinner gana por diferencia de un quiebre en el primer set. ¿Listo? Esta opción quiere decir que nos serviría solamente en el caso de que Sinner sí o sí gane el primer set y escogemos esta opción, solamente nos serviría una victoria de Sinner en tiebreak.
porque eso le daría una ventaja de solamente un juego sobre Safiulin y haría que esta opción de apuesta sea acertada. ¿Por qué? Por el punto 5. Muchachos, pero si por ejemplo Safiulin pierde por diferencia de un quiebre el primer set, ya sería apuesta perdida. Ahora, si Safiulin gana el primer set, pues obviamente que sería apuesta ganada, ¿sí? Ahora la última opción que debemos comprender es el resultado correcto del set 1. Aquí tenemos, pues la verdad, muy sencillo. Aquí estamos jugando con los sets, con los juegos del primer set. ¿Listo? Por ejemplo, para este partido de Dimitrov contra Rune, que ya se jugó, quedó 6-3. ¿Cuál era la apuesta para ese resultado? Esta de acá, 6-3 a favor del primer jugador. ¿Sí? Pues esto la verdad digamos que no hay mucho que explicarlo, es muy obvio, simplemente escogemos el resultado correcto en juegos del set número 1 y ya está. Entonces ya ahí prácticamente tenemos todas las opciones que hay como tal para mirar en tenis. Y ya para finalizar, vámonos con baloncesto, ¿listo? Para finalizar ya la clase del día de hoy. Antes de eso, ustedes también van a entender cómo funciona el baloncesto, ¿listo? Ok, este video está bien cortico, como me gusta a mí, para que ustedes vean rapidito. Con este vídeo aprenderás las reglas básicas del baloncesto. El baloncesto se juega en una cancha rectangular de entre 22 y 28 metros de largo y de entre 13 y 15 metros de ancho. En cada extremo del campo hay una canasta con un aro de 45 centímetros de diámetro y un tablero a 3,05 metros del suelo. Dos equipos de 5 jugadores se enfrentan durante un partido que dura 40 minutos, repartidos en 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Al finalizar el segundo cuarto, hay un descanso de 15 minutos. El objetivo de los dos equipos es encestar el balón en la canasta del equipo contrario para conseguir el máximo de puntos posible. Una canasta de campo vale 2 puntos, o 3 si el jugador tira desde detrás de la línea de 3 puntos, que se encuentra a 6,75 metros de la canasta. El equipo que al terminar el partido haya conseguido más puntos, gana el partido. En caso de empate, los dos equipos juegan una prórroga de 5 minutos hasta que uno de los dos gane. Para desplazarse con el balón, los jugadores solo podrán hacerlo botando o dando un pase utilizando únicamente sus manos. Los jugadores atacantes pueden ser sancionados con una infracción, tras la cual el equipo contrario realizará un saque de banda. Para saber más, te recomendamos que consultes nuestro vídeo Las infracciones. Si entre los jugadores se produce un contacto físico ilegal, se podrá señalar una falta. Para saber cómo evitarlas, consulta nuestro vídeo Los tipos de faltas. Las faltas cometidas se sancionan con saques de banda o de fondo o con tiros libres para el equipo contrario. Los tiros libres se lanzan desde la línea situada en el extremo de la zona y valen 1 punto. La zona es el área rectangular dibujada debajo de cada canasta. Cada vez que se pare el juego, los entrenadores tienen la posibilidad de reemplazar a sus jugadores tantas veces como sea necesario. Ya conoces las reglas básicas del baloncesto. Ahora te toca a ti. Ok, entonces bueno, ya ahí ustedes vieron cómo funciona básicamente. ¿Cómo funciona como tal las opciones que hay en baloncesto, muchachos? Ya de tanto hablar me duele un trilado, muchachos. Pero ya ustedes, digamos, con lo básico de cómo funciona el baloncesto, cómo se puntúa, doble, triple, etcétera, ya podemos entender más fácil las opciones de apuesta que hay como tal. Creo que en este momento no hay mucha en NBA, pero se está jugando una liga ahí. Una liga ahí como amistosa, me parece. Vamos a ver, baloncesto. Por ejemplo, ahí hay un partido en vivo, pero pues, o sea, son equipos profesionales de la NBA, Dallas contra Philadelphia Sixers, pero como tal no están jugando ni las reservas de los equipos.
O sea, o sea, es un torneo en donde los equipos llaman jugadores que son la reserva de la reserva para mirarlos y ya. Vamos a vernos con un partido que aún se vaya a jugar. Por ejemplo, este partido que comienza pronto, comienza a las 9 p.m. Pues no hay mucho para explicar. Queda pendiente, muchachos, explicar cómo funcionan los tiros a puerta. También son opciones que hoy día se pueden apostar, los tiros a puerta en fútbol, las faltas, las tarjetas. Pero pues digamos, como tal no encontramos eventos que tuvieran las opciones. Sin embargo, pues luego las estaremos explicando. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, vámonos con lo que sería opciones de apuesta en baloncesto. Muy sencillo acá. En la primera sección que salen ambos nombres es victoria de Utah Jazz o victoria de Timberwolves. Recuerden que así como en tenis, en este deporte no hay empate, ¿sí? Entonces o gana un equipo o gana el otro, ¿sí? Van a irse a prórroga hasta que haya un ganador, sí o sí. Aquí no hay empate por ningún lado. Los handicap funcionan exactamente igual que los que ya aprendimos, pero en este caso pues vamos a mirar solamente el resultado final en puntos. Por ejemplo, este partido va 95 contra 97. Para esta opción de apuesta que nos brindan acá a favor del Utah Jazz de menos 2.5, solamente nos serviría una victoria del Utah Jazz como mínimo por diferencia de 3 puntos. ¿Listo? Si colocamos en el más 2.5, quiere decir que apostaríamos porque Minnesota Timberwolves o gana o máximo pierde por diferencia exacta de 2 puntos. ¿Listo, muchachos? Recuerden, una opción que no tenga el 5 quiere decir que nos da la posibilidad de una devolución de dinero, ¿sí? Si escogemos esta opción que es Utah Jazz menos 2 y el partido queda victoria de Utah por diferencia de 2 puntos exactos, nos harían devolución de nuestra inversión. En este caso es lo mismo, pero a favor de Minnesota Timberwolves. Quiere decir, máximo que Timberwolves pierda por diferencia de 2 puntos sería devolución. Si pierde por 3 puntos sería apuesta perdida. Y de ahí para atrás, es decir, derrota de Timberwolves por un punto, perdón, apuesta ganada. victoria de Timberwolves, pues obviamente apuesta ganada. ¿Alguien tiene alguna pregunta en específico sobre alguna opción de apuesta, ya sea de fútbol, tenis o baloncesto, muchachos, para que la hagan? Acá nos vamos a basar simplemente en los puntos totales. ¿Qué hacemos? Sumar este puntaje de un equipo con el del otro. La verdad también es súper sencillo, no hay mucho que explicar. Por ejemplo, aquí van 198 puntos. En este caso, si hubiéramos escogido esta opción de apuesta para ese partido de Dallas contra Sixers, hubiera sido una apuesta ganada. ¿Sí? ¿Por qué? Ya van 198 puntos y desde 189 para adelante pues hubiera sido ganada. En cambio, si hubiéramos escogido esta apuesta que es de menos 188.5 puntos, la apuesta ya estaría perdida. ¿Por qué? Ya superó nuestra línea de puntos. Es como los goles, pero simplemente vamos a mirar los puntos que hay en ambos equipos. Sí, súper sencillo también. Estas son combinaciones que nos ofrece como tal la casa de apuestas. Por ejemplo, victoria de Utah Jazz en combinación con más 188.5 puntos. ¿Sí? Para que eso se dé, tienen que haber mínimo 189 puntos y que Utah gane. Perfecto, muchachos. Lo mismo pasaría en el caso de esta. Victoria de Timberwolves junto con mínimo 189 puntos. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Bueno, Utah y menos. Lo mismo, pero con máximo 188 puntos. Y Timberwolves y menos. Victoria de Timberwolves con máximo 188 puntos. Aquí nos dan la posibilidad de colocarle un handicap y todo junto con el tema de puntos. ¿Sí? Como pueden ver, una combinada entre handicap y puntos. Ya explicamos el handicap, ya explicamos la victoria y ya conocemos cómo funcionan los puntos.
Ahora, también podemos apostarle por los puntos totales que puede hacer un equipo. Exactamente lo mismo que ya miramos con los goles de cada equipo, pero en este caso lo que vamos a hacer es solamente basarnos en los puntos que haga un equipo. Por ejemplo, si aquí dijera, muchachos, más 95 puntos de Dallas Mavericks, que es el equipo local, en este partido ya sería una apuesta ganada, lleva 98 puntos marcados. ¿Sí? Solamente nos vamos a fijar, en este caso, en los puntos que haga en este partido, que inicia pronto, el Utah Jazz. ¿Listo, muchachos? En este caso, más 95 puntos quiere decir, mínimo tiene que hacer 96 puntos para que la apuesta sea ganada. Si hace exactamente 95 puntos, la apuesta es nula. Lo mismo sucede acá, pero aquí, si hace 95 puntos exactos, sería también perdida. ¿Sí? Por el punto 5 que le puse yo ahí. Aquí, pues, lo mismo, pero en contra, es decir, con el menos. Aquí también podemos apostar por los puntos totales del equipo visitante. En este caso, pues sería el Timberwolves más 93.5. Mínimo 94 puntos del visitante. Aquí mínimo 95 puntos de visitante. Si hay 94 nos dan devolución de dinero. Aquí también máximo 93 puntos del visitante. Si hay 93 también es ganada. Máximo 93 puntos también. Pero si hay 94 sería nula. Devolución. Resultado al final del cuarto cuarto. Ojo, aquí sí nos ofrecen una posibilidad de un empate en baloncesto, pero este resultado es el exacto que tiene que haber cuando el partido se acabe. Es decir, victoria de Utah Jazz, pues eso no va a cambiar. Victoria de Timberwolves, pero por ejemplo, si en el partido hay una prórroga, si quedan empatados y escogimos esta opción que paga 15 veces, pues sería sencillamente una apuesta ganada. Aquí también nos ofrecen la posibilidad de la doble oportunidad, pero la verdad, pues a mí, pues en baloncesto me parece una estupidez apostar la doble oportunidad, porque la verdad es muy complicado que haya una prórroga. Si escogemos la victoria de un equipo, pues básicamente lo mejor sería también mejor aprovechar la cuota que nos da su victoria en sí. ¿Sí? En este caso, pues, por ejemplo, un gana-empate, si hay prórroga, sería también ganada. ¿Sí? Digamos que esa es la pequeña ventaja, pero por la diferencia de cuotas que hay entre la victoria y la doble oportunidad, digamos que no me parece tan meritorio, sabiendo que en baloncesto es complicado que haya prórroga. ¿Sí? Aquí exactamente lo mismo, muchachos, que ya hemos explicado: victorias, total de puntos, el handicap también exactamente lo mismo. Aquí se le agrega una apuesta sin empate. Digamos que en los cuartos hay más posibilidad de que en baloncesto haya un empate, ¿sí? En este caso, si por ejemplo el primer cuarto termina en empate, nos harían devolución de dinero. Pero si Utah Jazz gana el primer cuarto y hemos escogido esta opción de apuesta, sería apuesta ganada. Lo mismo pasa con Timberwolves. Recuerden, cuando la opción diga apuesta sin empate y el evento queda empatado, apuesta nula. ¿Listo? Aquí es lo mismo, pero lo mismo de arriba, pero con el cuarto 2. El primer tiempo. Recuerden que el baloncesto, pues como ustedes vieron en el video, se divide en 4 cuartos. En este caso, muchachos, estaríamos hablando de lo que sería el primer tiempo, que comprende los 2 primeros cuartos. ¿Sí? Si hablamos de tiempos, en baloncesto también hay 2 tiempos. Cada tiempo compuesto de 2 cuartos. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que apostamos sería cómo termina el partido al final del segundo cuarto. Básicamente sería eso, la traducción de esa sección. Primera parte, empate, pues ya sabemos cómo funciona eso. Handicap, total de puntos. Hasta el momento, pues digamos, con este partido no hay mucho para ver, la verdad. Es un partido que no tiene, digámoslo así, todas las opciones como tal que ofrecen en un partido real de NBA, ¿sí? Porque pues aún la NBA como tal no ha comenzado. Sin embargo, digamos, ahí ya está como lo básico de cómo funciona el baloncesto. Las únicas opciones que quedarían faltando para explicar en baloncesto serían las opciones de
de puntos de un jugador, puntos, asistencias o rebotes de un jugador, ¿sí? Vamos a explicar eso rapidito. Por ejemplo acá, muchachos. Como pueden ver, están jugando las reservas de las reservas literalmente en ambos equipos. Betplay también, Betplay y RushBet y la mayoría de plataformas para apostar también nos dan la posibilidad de apostar por la victoria, por los puntos, rebotes o asistencias de un jugador. Muchas veces cuando son partidos ya muy reconocidos, por ejemplo en los playoffs de NBA, también nos permitían apostar por los tapones de un jugador, por los robos. Todas esas que son estadísticas individuales que pueden haber en un partido. Las básicas son estas: puntos, rebotes y asistencias en baloncesto, ¿sí? Si apostamos, por ejemplo, a que este jugador llamado Stewart hacía más de 23.5 puntos, en este caso pues hubiera sido apuesta ganada, ¿no? Ya lleva 24 puntos, muy sencillo. Ya sabemos cómo funcionan los puntos 5 en la numeración de goles, puntos de totales. También debemos entenderlo en los puntos del jugador, ¿sí? Exactamente igual, pero con los puntos del jugador. ¿Listo? Los puntos, pues ustedes saben, si el jugador mete un punto dentro de la zona pintada, es un doble, suma de 2. Y si mete una canasta de la zona de triples, pues sencillamente es suma de 3, muy sencillo. Los rebotes significan cuando un jugador, cuando hay un tiro, pega en el tablero, ¿sí? Y un jugador captura luego la pelota, ¿sí? Eso quiere decir un rebote. ¿Listo, muchachos? También es una posibilidad que nos brinda apostar para esa estadística. El tema de rebotes y asistencias, pues es lo mismo que en fútbol. Cuando un jugador viene y da un pase que termina en gol, ¿qué quiere decir eso? Una asistencia de gol. Aquí también, pero serían asistencias para canastas. Que por ejemplo, cierto jugador, por ejemplo, este jugador Stewart lleva 2. Quiere decir que en 2 ocasiones él ha dado un pase que ha terminado luego en una canasta. ¿Listo? ¿Doble qué es? Bueno, una pregunta muy buena también. Esa también es una posibilidad que podemos apostar cuando ya comience la NBA como tal en forma. Un doble quiere decir, bueno, ustedes deben comprender antes el concepto de qué quiere decir doble, ¿sí? Quiere decir, cuando se dice en baloncesto doble, se refiere a 2 dígitos, ¿sí? Para que un número tenga 2 dígitos, ¿cuál es el número más pequeño que tiene 2 dígitos? El número 10, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me quieren decir con un doble es que un jugador llegue en 2 estadísticas a doble dígito. Eso quiere decir un doble, ¿sí? Busquemos aquí un jugador con doble. Ningún jugador tiene, bueno, no, ningún jugador tiene doble. Aquí, en este caso, pues como les comenté antes, estas son las reservas. Aquí ningún jugador tiene doble. El más cerca a tener es Lively, que lleva 8 puntos y 10 rebotes, ¿sí? Si este jugador llevara 10 puntos y 10 rebotes, ya sería doble. Tendría 2 dígitos, tendría 2 estadísticas con doble dígito. Eso quiere decir un doble. Y ahora un triple doble, que por ejemplo jugadores como Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo de la NBA suelen conseguir muy seguido. Quiere decir que en 3 estadísticas deben tener doble dígito, ¿sí? Por ejemplo, con este jugador que tuviera 18 puntos, Smith, 10 rebotes y 10 asistencias. Eso sería un triple doble, ¿sí? 3 estadísticas diferentes en doble dígito. Eso quiere decir un triple doble. También es una opción que podemos apostar en NBA. ¿Sí, muchachos? Entonces, bueno, ya ahí básicamente están todas las opciones. En NBA también se pueden apostar robos, tapones, pues ya todo eso comprende como el tema de las estadísticas individuales. En fútbol faltó explicar el tema de los tiros a puerta.
básicamente pues hay que sobre todo diferenciar entre lo que es un tiro a puerta y un disparo, ¿sí? Un disparo es cualquier cosa que un jugador de fútbol haga que vaya con dirección de arco, cualquier cosa, ¿sí? Puede ser un tiro que le pegue a un defensa, puede ser un tiro que se vaya para la porra, literalmente, que esté totalmente desviado del arco. Eso es un disparo, un intento a gol, ¿sí? Cualquier intento a gol cuenta como disparo. ¿Qué cuenta como tiro a puerta? Cualquier intento a gol que dé en los 3 palos. Básicamente, lo que comprende eso es que el arquero la tape, que un jugador la salve en la línea, o que sea gol. Básicamente, eso es un tiro a puerta en fútbol. También es una opción que nos ofrecen muchas veces Betplay y Rushbet, sobre todo pues ya en las ligas europeas con jugadores, por ejemplo, un tiro a puerta de Vinicius, un tiro a puerta de Harry Kane, en fin, muchachos. Ya pues básicamente hemos terminado como tal con la clase. Los que están hasta este momento, que han estado durante todo el stream, pues ya saben cómo funcionan las opciones de apuesta en fútbol, baloncesto y tenis. Esa era principalmente la idea de la noche de hoy. La verdad tengo mucho, o sea, estoy súper cansado de la garganta y ya quiero apagar. De hecho, pues estaba viendo que para mañana, en cuanto a Wimbledon, que son como las apuestas que podemos tener para mañana, y en fútbol también, digamos que no hay mucho para ver, la verdad. Mañana se juegan 4 partidos, ¿sí? Medvedev contra Eubanks, Alcaraz Rune, Rublev contra Djokovic y Sinner contra Safiullin. Perdón, mañana solamente se juegan 2 partidos. La verdad es que estoy súper cansado de la garganta y pienso que solamente voy a dejarle las apuestas a la gente del canal exclusivo, que de hecho hoy tuvimos un día por ahí negativo, entonces debemos obviamente trabajar sobre todo para ellos, para los miembros Gol. Pero yo la verdad pues ya quiero terminar, muchachos, me despido, estoy súper cansado de la garganta. La gente que hace parte del canal exclusivo, claramente que tenemos apuestas para mañana, para ellos sí. Para los demás nos vemos el miércoles, nuevamente con una apuesta combinada y una apuesta principal gratis para todos ustedes, por acá por Twitch. Muchachos, miércoles 7 p.m. nos vemos para todo el mundo, es decir, miembros Gol y también miembros gratis, todo el mundo, miércoles 7 p.m. Los miembros Gold, apuesta muy pronto la dejamos por los diferentes canales, muchachos, entonces que estén bien, buena noche y nada, los dejo, bendiciones.